Buenos días para todas y para todos. Desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de divulgación de resultados de investigación que se convierte en uno de los momentos que nosotros desde el centro estimamos más importante porque es el momento donde se presenta, se comunica, se comparte con la comunidad académica los resultados de la investigación, dando lugar a diferentes diálogos y a diferentes apropiaciones de estas nuevas teorizaciones, estos nuevos resultados y estos nuevos elementos para la comprensión de los asuntos más importantes para el derecho y para la ciencia política. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Voy a presentar a nuestro expositor, a nuestro investigador del día de hoy, que es Juan Diego Agudelo Franco, que nos va a presentar los resultados de su investigación titulada Gramática social y conflicto armado interno en Colombia, el Oriente Caucano y los escenarios de reapropiación territorial 2016-2021. Juan Diego nos va a hacer la presentación de los resultados más importantes de su investigación por un lapso de 30 minutos, al cabo de los cuales abriremos un espacio para preguntas, observaciones y para un diálogo en general. Juan Diego, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Listo, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Juan Diego Agudelo Franco, pertenezco al pregrado de Ciencia Política. Ya a continuación les voy a presentar los aspectos más relevantes de lo que fue este proceso de investigación, gramática social y conflicto armado interno en Colombia, el Oriente Caucano y los escenarios de reapropiación territorial 2016-2021. Bueno, entonces para comenzar a hablar como de todo esto es importante mirar desde dónde surge la idea. Para empezar, pues hay que reconocer que esto pues surge como a través de las conversaciones que tengo con algunos profes, también de mis reflexiones en el semillero de asuntos indígenas Geratay y el grupo de investigación Poder y Nuevas Subjetividades, otros lugares de lo político, porque es allí donde yo, digamos, puedo conocer unos elementos que me permitieron concretar esta idea y hacerla aplicable. Por una parte, también hay que destacar por qué la propuesta temporal elegida para este proyecto, porque el 2016 al 2021, bueno, porque para empezar marca un periodo de transición y un punto de quiebre en lo que fue el conflicto armado colombiano, porque por una parte sale que es el actor más beligerante más grande que hay en el país, pero por otra el conflicto armado continúa. Entonces eso fue un escenario relevante para mí, para observar, por ejemplo, lo que está sucediendo en un territorio como el que es el Oriente Caucano, una región de histórica presencia de las FARC, incluso allá es donde nacen como proyecto político-militar y donde hicieron pues presencia de manera ininterrumpida hasta su desmovilización, pues derivada de los acuerdos de paz de La Habana. Se puede decir que en esta región fue el actor cuasi hegemónico, y se da como un proceso muy curioso, porque a la par de que estaba este actor armado tan grande, poderoso, emerge con fuerza una de las expresiones más fuertes de lo que es el movimiento indígena en Colombia, que son el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, quienes tenían unas reivindicaciones como movimiento autónomo, que han tenido una lucha histórica como movimiento social por reivindicar lo que es una agenda propia en sus territorios ancestrales, y también pues como que tienen una agenda que se aparta de la intromisión de lo que vienen siendo los partidos tradicionales, pero también de los actores armados. Entonces, teniendo eso como contexto, me permito justificar pues como las siguientes preguntas orientadoras, porque lo que buscamos mirar con el proyecto es cómo el acuerdo de paz se convirtió en una oportunidad para la recuperación territorial por parte del movimiento indígena, pues ya que había partes de su territorio que eran controladas por este gran actor armado. Las preguntas orientadoras eran dos: ¿cómo se da la inscripción de la gramática social en el Oriente Caucano posterior al acuerdo de paz hasta el presente? Segundo, ¿cuáles son las dinámicas del reapropiamiento territorial que han ejercido las comunidades indígenas del Oriente Caucano en el escenario posacuerdo? El objetivo general: ¿cuáles son las dinámicas del reapropiamiento territorial que han ejercido las comunidades indígenas del Oriente Caucano en el escenario posacuerdo?
Objetivos específicos. El primero, identificar y describir las dinámicas, estructuras y sujetos asociados a la gramática social que emerge en el Oriente Caucano a partir del año 2016. Segundo, caracterizar los procesos que evidencian una reapropiación territorial de elementos asociados a una gramática social en los escenarios de posconflicto que se siguen a la firma de los acuerdos de La Habana. Y tercero, evidenciar las tensiones entre actores que influyen en la actual gramática social y las iniciativas de construcción de paz en las comunidades de la región. Bueno, y a nivel metodológico también cabe destacar que, bueno, el proyecto se apropió de lo que viene siendo una metodología cualitativa para hacer énfasis en que la realidad pues es como resultado de una construcción social, y también se optó por el enfoque de estudios culturales, ya que las comunidades indígenas iban a ser parte central de lo que es el proyecto. Bueno, en cuanto a los conceptos claves para el proyecto, se puede caracterizar que se le dio preponderancia a lo que venía siendo una mirada de lo micro y con ello otras perspectivas de lo que iba a ser la política y lo político, alejado pues de los grandes macromoldes que hemos venido viendo sobre la carrera. Esto en aras de que se me permitiera matizar con mayor precisión fenómenos regionales. Y bueno, entre los conceptos claves para observar pues lo que viene siendo este proyecto, hay que comenzar por lo que es la gramática social. Este es un concepto que, como señala la profesora María Teresa Uribe, se aleja de las cadenas causales, las normatividades y privilegia las memorias, luchas y testimonios de las personas que habitan el territorio. Esto nos permitió pues reconocer múltiples problemáticas e inconsistencias a nivel local regional. Entonces este es como el concepto principal del cual se desgloba pues los demás conceptos. La gramática social es una categoría analítica que se refiere al conjunto de normas, percepciones interiorizadas en el sentido común de las personas que habitan un territorio mediado por las racionalidades derivadas del conflicto armado, pues de la violencia política y el conflicto armado, que son reproducidas en las prácticas cotidianas. Esta categoría pues parte del análisis de tres momentos, lo que es la experiencia del sufrimiento, la representación social y su racionalización. La experiencia del sufrimiento, pues como primer característica, hace referencia a los problemas que tienen como origen y efectos en las heridas de las fuerzas sociales que han sido provocadas por, digamos, el desarrollo del conflicto en alguna de las comunidades y que ha terminado por afectar la subjetividad colectiva de quienes habitan un determinado territorio. Esto nos permitió ver cuestiones en el proyecto como la coimplicación de lo que viene siendo la violencia y la política como manera de generar nuevas dinámicas y órdenes sociales en el territorio. Por ejemplo, en el Oriente Caucano, determinar el uso que la comunidad le debe dar a la tierra. Bueno, como segunda característica, la representación social o textualidad. Esta característica hace referencia al efecto de estar expuestos a la violencia del conflicto de manera prolongada, pues esta violencia puede estar incidiendo constantemente en las esferas de la vida cotidiana de las personas y de su vida social. Entonces, aquí esta característica lo que busca demostrar es cómo el conflicto armado incide en los imaginarios, prácticas, discursos y representaciones, y cómo lleva también a su reconfiguración. Estas características pues pueden transmutar según sea la relación que tenga un actor armado y la comunidad, pero bueno, pero a la vez, para un actor armado que tenga control sobre esta característica le permite, digamos, desenvolverse en el territorio con mayor facilidad y una serie de cualidades como poder, dirección y control político. Entonces, por ejemplo, en el Oriente Caucano me sirvió para leer un fenómeno muy curioso. Hay una vereda que se llama El Palo en la vía de Toribío y allá permanentemente hay un retén de las disidencias de las FARC. Entonces, pero toda la población que habita el territorio sabe que al cruzar por allá en un vehículo tienen que pasar con los vidrios abajo para poder seguir. Eso es algo, pues una característica del conflicto a nivel local regional que la gente ya ha interiorizado y ha naturalizado. La gente automáticamente cuando ya va por ese tramo de la vía baja los vidrios, pero que digamos para alguien que no es de allá no resulta algo común, no resulta como algo que es per se y que hay que hacer naturalmente. Bueno,
Eso por una parte. Y ya la última característica, que es la racionalización subjetiva o justificación de la violencia, sea en el caso de la comunidad, como por ejemplo podemos justificar un actor armado desde lo que es algo tan simple como el lenguaje. Y entonces esto se refleja en las formas que utilizamos el lenguaje, que puede acabar por legitimar o deslegitimar las acciones, los actores armados, que se llevan a cabo en el territorio, por ejemplo, los comentarios o las prácticas discursivas que hay en cierto territorio que están muy rutinizadas. Por ejemplo, el hecho de decir, si lo mataron fue por algo, también viene muy ligado a ese sentido de tener una interiorización del conflicto. Y también acá este tipo de comentarios acaban por naturalizar las acciones que están llevando a cabo estos actores armados. Bueno, esta es como esta gran categoría que, digamos, desglosa las otras, pero las otras no son menos importantes. Por ejemplo, la movilización social como concepto, pues me permitió observar cosas que eran de mi interés, como las estrategias del movimiento indígena, los temas de la agenda pública que eran objeto de inconformidad social, las demandas del movimiento, acciones colectivas y procesos de construcción de identidad. Y también las formas de participación política pues, que hay en el territorio, diferentes a lo institucional burocrático. Por otra parte, la construcción de paz. Esto me permitió diferenciar lo que es una paz maximalista y una paz minimalista, también conocer de algunos enfoques pues, de cómo se han implementado los procesos de paz en otros lugares del mundo, y esto lo logré anudar con lo que fue la teoría crítica sobre las transiciones, lo cual en su conjunto me permitió darle relevancia a los espacios de la vida cotidiana, en tanto son espacios sociales mediados por los imaginarios, lo sensorial, leyes y normas que permiten, pues, como ya lo había mencionado, la reproducción de diferentes órdenes. Y por último, el conflicto interno armado. Bueno, este es un concepto que me permitió observar dinámicas, actores, formas en que se desenvuelve la violencia y, digamos, su aplicabilidad en el escenario colombiano. Entonces, esto me permitió como entender diferentes rasgos del conflicto armado colombiano, como que es un conflicto intraestatal de baja intensidad, larga duración. Entonces, de esta manera, pues tener unas comprensiones acerca del lado bélico del conflicto, pues, y de lo que viene siendo la participación armada en el territorio. Listo, el contexto del territorio. Bueno, en el marco de un momentico, tomado. En el marco del proyecto fue muy relevante identificar digamos, las características del territorio, como la población, los problemas sociohistóricos y las condiciones del territorio. En ese sentido, tres aspectos muy importantes fueron, primero, la población indígena, ya que esta región tiene una población culturalmente diversa, es mayoritariamente rural y está compuesta por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y mestizos, pero sin embargo, lo que pasa es que hace parte del departamento del Cauca, el cual, digamos, tiene una de las poblaciones indígenas más grandes del país, con 77 resguardos, una población aproximada de 310.000 personas indígenas, y que se encuentran distribuidos en un montón de grupos étnicos, por ejemplo, Nasa, Yanaconas, Misat, Coconucos, Emberas e Ingas. Y bueno, eso por una parte. Ya en cuanto a los conflictos sociales vigentes, aquí pudimos rastrear cómo, digamos, la llegada de diferentes actores armados se ha visto mediada por un conflicto social irresoluto en la región, el cual es el problema de la tenencia de la tierra y también el uso que se le está dando a la tierra, que es un problema permanente, pues, que han tenido los indígenas y los hacendados de la región. De hecho, pues este fue incluso uno de los elementos constitutivos del CRIC en su pliego de peticiones inicial, que era erradicar, por ejemplo, la terrajería, que era una condición de arriendo de tierras que tenían las personas indígenas sobre sus territorios ancestrales. Y bueno, aquí hay un fenómeno también muy interesante, pues porque la disputa por la tierra ha sido grave. En esta zona baja, aquí sobre el río Cauca fueron desplazadas muchas comunidades indígenas hacia la cordillera central, digamos que por los hacendados en aras de modernizar lo que viene siendo su proyecto económico.
Entonces, el Oriente Caucano viene siendo como todo esto de acá. Y podemos observar una serie de características que lo hacen muy interesantes, ya pasando a lo que son los corredores estratégicos. Primero, hace parte de lo que viene siendo el Parque Natural Nacional Nevado del Huila Moras, que colinda con 3 departamentos, Tolima, Huila y el Cauca. Y también con el Parque Nacional Natural Puracé, que digamos lleva desde el Oriente Caucano al macizo colombiano. Esta es una de las características que lo ha hecho un territorio estratégico, porque cuenta con un corredor de alta montaña que lo conecta con el sur del país. Es más, durante los años fuertes del Plan Colombia, el bloque sur lo utilizó como retaguardia para descansar de las ofensivas que se están implementando en este plan. Bueno, y también por otra parte podemos observar que no solo es este corredor estratégico, también es un corredor vial, ya que en algunos puntos tienen la vía panamericana pasa dentro de la provincia del Oriente Caucano, entonces ese es un factor a destacar. Bueno, listo. Eso ya por una parte y pasamos a la siguiente. Listo. En cuanto a los actores, los que pude identificar que tienen mayor incidencia en el territorio son el movimiento indígena y los actores armados. Los actores armados han sido el actor que ha estado haciendo presencia en el territorio desde, digamos, casi todo el siglo XX, de toda la segunda mitad del siglo XX. Llegan primero lo que son las FARC, el EPL, el EPL se acentúa sobre lo que es la zona de Toribío, pero después llega lo que es el M-19, que tuvo una fuerte incidencia en estos territorios. En los 80 llega el ELN, en el 99 llega lo que es las autodefensas campesinas del Córdoba y Urabá. Entonces esto pues demuestra cómo un montón de actores convergen en una misma zona y digamos que esto no pasó en balde. Diferentes hechos de la vida nacional del país pasaron acá y no es gratuitos. Por ejemplo, hechos que marcaron el país, que allá se haya fundado lo que fueron las FARC, que después se haya dado el proceso de paz con el M-19, pues que allá fue donde se desmovilizan, también que allá se haya fundado una guerrilla indígena que fue el Quintín Lame, también que allá se haya dado una masacre tan atroz y reconocida nacionalmente como lo fue la masacre de Tacuello por el comando Ricardo Franco. Entonces, sí, esos son un montón de factores que nos muestran pues como lo convulsionada que puede llegar a ser esta región. Ya digamos que con los procesos de paz, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con el proceso de paz con los paramilitares, las FARC encontraron la forma de convertirse en el actor cuasi hegemónico de la región a través de la presencia del sexto frente de las FARC, del cual se desplegaron lo que fue el frente número 30 y el frente 8. Pero también hicieron presencia paralela a lo que fue la columna Gabriel Galvis y Jacobo Arenas, porque esta región pues es sumamente importante, ya que al ser un corredor de alta montaña permite el tránsito de lo que vienen siendo drogas, armas y medicinas que que hacen posible la continuidad de la guerra. Por lo tanto, digamos que para el actor armado que lo mantenga bajo control, esto le suma lo que es poder para seguir alimentando el conflicto. Entonces, ¿qué pasa en el año 2016? Que sea la salida del actor más grande de la región, que tenía aspiraciones cuasi hegemónicas sobre el territorio. Pero bueno, y él sale, pero comienzan a entrar otros actores pequeños después de la firma del acuerdo de paz. Pero bueno, por una parte, el primero que comienza a hacer presencia en el territorio es una comisión del EPL que viene desde el Catatumbo en aras de recuperar pues, su presencia en el territorio. Este frente se conoció como la compañía Arley Peñaranda Ramírez, que se disputó la región con la compañía Milton Rodríguez del ELN y la columna móvil de Agoberto Ramos de las disidencias de Gentil Duarte. Esto es muy interesante precisamente porque ellos vienen desde el Frente 1 de las FARC, que no se desmovilizó, que se encontraba en el sur del país. Entonces ahí conectamos cómo
a través del corredor natural de alta montaña, lograron llegar a esta región desde el sur del país. Este último actor de las disidencias de las FARC es el que se acaba sobreponiendo a los demás actores y eso se mantiene hasta el presente, siendo el actor armado con más presencia en el territorio. Bueno, por otra parte se encuentra el CRIC. El CRIC es como se funda en los años 70 a partir de una asamblea de cabildos en el oriente caucano y bueno, lo que buscaba solucionar era como la poca capacidad organizativa de la época, la poca capacidad de respuesta ante, digamos, las presiones de los hacendados y la presión de los actores armados. Y si bien en principio pudo llegar a unos niveles de tolerancia con los actores armados, cada vez se tuvo que reivindicar más, alejar más de estos a raíz de que ellos no les interesaba que hubiera un proyecto autónomo indígena y en diferentes ocasiones se intentaron a través de sus milicianos de apoderarse de la dirección de este movimiento indígena. Entonces cada vez en la región se van haciendo como más tensas, más problemáticas, lo que vienen siendo las relaciones entre, entre los actores armados y el movimiento indígena. Pero bueno, según algunos testimonios que pude obtener durante el trabajo de campo, cuentan miembros del movimiento indígena que tan siquiera con las FARC, antes de su desmovilización, podían llegar a unos acuerdos mínimos, como la salida del territorio de ellos en caso de que empezaran pues incursiones. Pero a diferencia de ahora con lo que viene siendo las disidencias de Gentil Duarte, ha sido muy problemática esta relación y de hecho pues para empezar el movimiento indígena desconoce cualquier carácter político de estas disidencias y mutuamente pues la columna móvil de Roberto Ramos no reconoce el carácter de autoridad del movimiento indígena en los territorios. Entonces esto se ha dado como digamos para un enfrentamiento también por controlar también las inscripciones en que se suscriben las gramáticas sociales. Bueno, los hallazgos, la investigación tuvo una serie de hallazgos relevantes. El primero vienen siendo como las inscripciones de la gramática social en el oriente caucano. Bueno, digamos que la primera inscripción que logramos reconocer es como que en la región se ha utilizado el ejercicio sistemático de la violencia contra quienes confrontaban y eran opositores al gobierno de turno, como un ejercicio, pues han sido víctimas del ejercicio violento de la política y el uso desbordado de la fuerza por su actividad de oposición al establecimiento. También las iniciativas que comenzaban a consolidarse en diferentes partes del país de adoptar una guerra irregular y la combinación de diferentes formas de lucha acabó por poner digamos, a las comunidades como un actor principal de disputa. También un escenario de disputa entonces de los grupos armados, entonces las masacres, un montón de cosas se fueron normalizando. Y se fueron en el territorio, ya es muy normal que pasen esas cosas, pero bueno, en el 2016 en adelante se pudo observar como que se le dio preponderancia a lo que han sido los asesinatos selectivos. Eso por una parte. Ya en los cambios de estrategias se reconocieron también unos cambios de estrategias de conflicto armado en los territorios. Entonces, bueno, en principio podemos reconocer como que en Colombia había una guerra irregular, que eso, como su nombre lo dice, hay dos fuerzas asimétricas en enfrentamiento, pero como una es menor a la otra en cuanto a tamaño y capacidad operativa, entonces tiene que recurrir a otras formas de enfrentar al Estado, no puede ser frontalmente, pero este tiene como objetivo, digamos, vincularse y tener legitimidad dentro de las comunidades donde opera, pero con la llegada de los años 90, el comienzo de lo que fueron las reformas de descentralización, cada municipio se convirtió en un botín. Entonces, pues, y se da un rápido crecimiento en los actores armados por todo el territorio nacional, pero esto también generó lo que fue un proceso de desterritorialidad del conflicto, donde ya no importaba la legitimidad como base, sino que como base del conflicto, sino que lo que importaba era poder tener la capacidad
para someter a la población local, no conocer sus demandas, no estar familiarizado pues con los movimientos sociales que hay en la región, sino más bien obtener el control de esta población a través de la amenaza del uso de la violencia. Eso bueno, y ya en cuanto a los nuevos mecanismos de acción de la resistencia indígena, se pudieron identificar varios. Dentro de los primeros hallazgos pues, que tuvo el proyecto, se encuentran las nuevas inscripciones gramaticales por parte del movimiento indígena, que en pues como ya observamos, que ni siquiera busca una salida a plazo de los actores armados, sino que desde que, digamos, entró el acuerdo de paz y salieron las FARC, han venido con una política muy fuerte de lo que viene siendo el control sobre su territorio. Entonces podemos observar que se han dado una serie de actividades como la minga hacia adentro, como un proceso de erradicación manual de los monocultivos de coca y marihuana que son adquiridos por las mafias y los actores armados. También están las asambleas permanentes ante la presencia de cualquier actor armado en el territorio y que son convocadas pues, por el movimiento indígena. Otra práctica que se ha popularizado son los controles indígenas en aras de dificultar la movilidad de tropas, drogas, etcétera, por el territorio de los cabildos indígenas. Esto también, digamos, que busca en su conjunto como hacer que los actores armados desistan de las presuntas facilidades a simple vista que les ofrece el territorio y que complicar su presencia y que, en fin, en últimas desistan de estar ahí. También se han dado una serie de proyectos productivos derivados de lo que vienen siendo las economías propias, como alternativa pues para los cultivadores de marihuana, coca, como por ejemplo la corporación Cocanasa, que vende pomadas, ungüentos, té de coca y marihuana. Es entonces pues que podemos observar también un reconfiguramiento en lo que vienen siendo las relaciones con el territorio, las formas de participación política, y donde el movimiento indígena como actor civil se está disputando las inscripciones de la gramática social con los actores armados. Bueno, y esto hay que añadir pues que no es solo de puertas para adentro que el movimiento indígena está realizando unos cambios y también está disputándose un montón de cosas en cuanto a la participación política, sino que también está mirando hacia afuera y eso nos permite entender por qué, por ejemplo, durante el último paro nacional el movimiento indígena estaba liderando las marchas en Cali, protegiendo la primera línea, pero también podemos observar cómo viajó a Bogotá hace unos años, pidiendo por la paz en los territorios, que finalizó con una ceremonia en la Plaza de Bolívar, marcado por la famosa silla vacía de Duque. Pero bueno, entonces pero esta mirada hacia afuera no sea en términos de asociación de demandas con otros sectores, sino más bien en términos de estrategia del movimiento. Y bueno, pasando a lo siguiente. En cuanto a la agenda de investigación o las tareas pendientes que quedan en este proyecto, bueno, está por una parte las prácticas de memoria en la construcción de paz, porque se puede decir que hay una suerte de abandono por parte de lo institucional burocrático muy mediado por el actual gobierno de turno, donde si bien en un pasado las instituciones dedicadas al ejercicio de la memoria histórica han detenido sus investigaciones, sus análisis, muy mediados pues también por lo que viene siendo las cuestiones político-partidistas. Entonces, yo recalco que es muy importante, bueno, ya miré como la construcción de paz, pero una tarea pendiente es como mirar cómo esas prácticas de paz que se están llevando a cabo se están relacionando con la memoria colectiva, la memoria como comunidad. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, se encuentra lo que es el trabajo etnográfico ampliado en el territorio, ya que se me dificultó entrar a ciertas partes del territorio debido a que el conflicto pues, y la presencia de actores armados es muy amplia y digamos que ni siquiera los comuneras cuentan con unas garantías para moverse con seguridad por el territorio, eso por una parte. Y bueno, y por último, la exploración de lo que vienen siendo los metarrelatos de las mujeres indígenas en el marco de las violencias de la región. Mirar cómo ha sido su papel en la contribución a lo que viene siendo la consolidación del CRIC
a su participación en este momento en un escenario posacuerdo. Entonces esa sería como la última tarea. Y listo. Muchas gracias Juan por la exposición tan clara que nos acabas de hacer. Ya quisiera darle la palabra al profesor Jader Suaza para que comente un poco en su calidad de asesor. Profe, adelante. Sí, buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, súper bien. Ok, gracias Ana María. Bueno, sobre el trabajo de Juan Diego resaltaría varios aspectos. El primero, que creo que Juan Diego da cuenta de un proceso muy, creo, muy exitoso de pues, las políticas de investigación y de investigación formativa que se han adelantado en la facultad. Toda vez que Juan Diego ha pasado por los semilleros, grupo de investigación, y ahora culmina pues como todo este proceso con su propio proyecto de investigación. Resalto esto porque es bien importante en términos de, pues como cualificar los procesos formativos de los estudiantes, los y las estudiantes de ciencia política en este caso. Y bueno, Juan Diego, con este proyecto, pues yo creo que ha tenido experiencias significativas, como por ejemplo estar en el territorio, poder dialogar con pares investigativos, en este caso, profesores ya de la Universidad del Cauca que están investigando las mismas temáticas y que fue simpático porque confrontaron a Juan sobre por qué, pues, formas de nombrar, preguntas que se estaba haciendo en la investigación, pero lo confrontaron no para desmontarle su proyecto, porque Juan tiene sus razones, tuvo sus argumentos para defender su propuesta investigativa, tanto así que pues ya lo invitaron a que lo socialice allá en la Universidad del Cauca, en varios semilleros. Igual también esto es un proceso que no solamente se queda en la investigación formativa, sino también que nos ha acompañado en el grupo de investigación, pues enriqueciendo nuestras líneas de acción, sobre todo en la investigación solidaria que hacemos con otros territorios indígenas. Y por último, quisiera destacar también pues esta experiencia de este proyecto de investigación que nos permitió avanzar y de alguna forma dar cuenta de algunas ausencias que hay en la investigación en el pregrado, y es en relación a técnicas, formas de abordar la investigación desde otros tipos de paradigmas, como son las formas que tienen comunidades indígenas de acercarse a las reflexiones cotidianas, a las preguntas. Aquí destaco, por ejemplo, el divichido, que hay veces nosotros entenderlo como investigadores y investigadores en formación nos es difícil, y es ir a escuchar nada más, simplemente escuchar. Eso lo pudimos como experimentar. Si bien pues Juan hizo sus entrevistas con líderes, con actores del territorio, también hubo momentos en que simplemente se escuchaba, y esas son otras formas que hay de acercarse a la investigación, la escucha y la observación atenta. Entonces, bueno, destaco todos estos aspectos y bueno, felicitar a Juan, dar las gracias a la facultad y especialmente al Centro de Investigaciones que ha apoyado significativamente los procesos de acompañamiento a los estudiantes, sobre todo del grupo Poder y Nuevas Subjetividades, donde tenemos es una apuesta por la investigación formativa. Y eso pues, no se puede realizar, o pues, todo este tiempo no lo hemos podido realizar, si no es por ese apoyo que nos han brindado. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Quisiera saber si de parte de las personas que nos acompañan hay alguna pregunta o observación. O no sé, Juan, si quieres agregar algo. Creo que Kendall tiene una pregunta. Pues... Sí,
Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la palabra, Juan Diego. Lo que pasa es que estaba buscando cómo levantar la mano y no la encontraba, pero bueno. Eh, Primero que todo, pues como un saludo muy especial para todos y todas, para Juan Diego, para el profesor Jader. Pues yo soy egresado ahí de la Facultad de Ciencia Política y me parece pues muy interesante el, pues el título de la investigación y ya estando pues como acá todo el contenido como tal. Me parece pues como una investigación muy rica, muy interesante, y con una exposición muy bien hecha, que seguramente pues como que el texto da la cuenta de cosas mucho más amplias pues que Juan por el asunto del tiempo, pues como que incluso pues como que pues como que las tocó, pero que hay que ir a visitar el texto pues como para profundizar en ellas. Y yo te quería preguntar, Juan, pues porque como que a mí también me interesa mucho el asunto como de la cultura y la cultura como una oportunidad como para tener nuevos abordajes de investigación dentro de la ciencia política y es que, pues, tú lo mencionabas ahora sobre la pertinencia de utilizar recursos como propios de los estudios culturales, ¿cierto? Y bueno, pues eso quedó muy claro, pues como con todo el contexto que nos presentaste. Me gustaría, pues concretamente, como que nos contaras, pues como dentro de la amplitud de los estudios culturales, qué empleaste o qué te sirvió desde lo teórico, lo metodológico, ¿cierto? Como que fue como cuestiones pues, que te sirvieron ahí de referentes de pronto teniendo en cuenta pues como que los estudios culturales hablan de asuntos como el contextualismo radical, la importancia de la coyuntura y por supuesto pues como de la cultura como de las prácticas discursivas, por ejemplo, que lo mencionabas ahora, sí, pues como toda esa relación entre la cultura y el poder. De pronto pues sí, qué peso dentro de tu investigación o qué aportes hubo ahí dentro de eso, igual uno a veces puede utilizar eso junto a otros referentes y pues toma algo específico o algo más general, pero sí, como preguntarte así en términos generales que nos compartirías, pues como que empleaste y que te sirvió y te nutrió de los estudios culturales. Muchísimas gracias. Listo, gracias a ti por tu pregunta. Bueno, para empezar, pues esta es una investigación que se sirve mucho de lo que son los estudios culturales, pero a la vez, digamos que también conversa con los estudios de paz y como podemos observar ahí, yo le doy muy importancia a lo que vienen siendo, sí, las prácticas discursivas, pero también desde los estudios culturales abordamos todo este tema étnico y también es problemático. Por ejemplo, uno de los conceptos que me causó dificultad durante la investigación es lo de que es una minoría étnica, o sea, porque también es una categoría de poder y esto también hubo que observarlo desde la ciencia política, pero también desde los estudios culturales y entonces fue muy teso porque entonces era mirar en el escenario del Cauca. Los indígenas pues son una minoría étnica, ¿no? Sí, ¿por qué? Justificar el territorio. Pero bueno, yo diría que para servirse pues de los estudios culturales, yo tomé más bien a partir de mis preguntas, fui buscando bibliografía que se acercara hacia ello, pero como tal, es una investigación que busca es conversar de manera interdisciplinaria, pues porque se sirvió de los estudios de paz, de los estudios culturales. Y bueno, no sé si con eso de pronto resuelvo un poquito tu pregunta. O tú querías algo más específico como los referentes bibliográficos, cosas así. Bueno, tengo un problemita acá, pero yo sé que es mi internet, me llegó un poquito entrecortado, pues pero no, era eso, hermano. Pues muchas gracias, como contar, como cómo te fue con ese asunto de los estudios culturales. Igual yo sé que es algo como que no es como tan utiliza, pero que a mí me parece que es muy potente, pues como para la investigación de ciencias políticas. Entonces era eso, como que nos compartiera saber qué asuntos, por qué el interés o qué asuntos te habían servido y está muy bien, pues como lo que alcancé a captar por el asunto de la comunicación. Pues no, muchísimas gracias y está ahí va enfocada la pregunta. Así que muchísimas gracias y gracias por la exposición, pues como de toda la investigación. Ah, bueno, no, muchas gracias, Candal. Y no, fue un trabajo muy significativo. Yo no decía como vamos a hacer estudios culturales, sino que mi mismo problema de investigación me fue remitiendo hacia allá. Era mi pregunta por saber cómo desde
otras cosmogonías, otras culturas estaban vivenciando el conflicto, qué otras experiencias del dolor había y qué otras formas de relacionarse con el posacuerdo también. Desde su escenario comunitario, cómo estaban tramitando estas experiencias del dolor. Son cosas que uno se empieza a preguntar y eso también lo remiten a uno, a cuál es la herramienta que más me sirve para mirar esto con la óptica adecuada. Muchas gracias, Candal, por la pregunta. No sé si alguien más tenga una inquietud u observación. Hola, profesor Mora, adelante. Hola, muy buenos días. Pues ante todo felicitar a Juan Diego por el trabajo y también al profesor Har pues por el acompañamiento y por la guía en este proceso investigativo. Yo quisiera preguntarte, Juan Diego, acerca como de los retos que también tiene pues realizar trabajo en campo y no solamente retos metodológicos, sino también los éticos que están implícitos en este tipo pues de investigaciones. Y también un poco que nos contaras precisamente pues en ese posicionamiento que tuviste, cómo lograste sortear esos retos. Gracias. Hola, profe Keren. Agradezco mucho pues que hayas tomado el tiempo de estar acá. También fuiste muy significativa dentro de mi proceso formativo. Y bueno, frente a los retos, es innegable pues que, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen como cierta reticencia con las universidades, porque hay universidades que llegan al territorio, no, vamos a hacer esto para después regresar a las ciudades y decir que vamos a trabajar con indígenas. Pero más allá de ello es también que ellos tienen unos problemas vivenciales, y no es la cuestión de llegar allá y decir, no, vamos a hacer esto, también es la cuestión de llegar allá, escuchar, como ahorita lo mencionaba el profe Jader, y también acompañar. Entonces fue muy importante, por ejemplo, uno sin mencionar ciertas cosas de este tema, cómo ellos lo iban relacionando con el conflicto, con la memoria. Por ejemplo, cuando visitamos un Guambía de los Misak, allá había un jardín botánico que era un proyecto de hace 15 años, pero que por el conflicto se tuvo que suspender, y ver ahora cómo ellos están recuperando sus saberes cosmogónicos, la planta, por ejemplo, la plantación en espiral, como, digamos, una de las oportunidades que les ofreció el posacuerdo. Entonces fue muy interesante esto. Digamos que también eso es como, no ser solo, no ser ni siquiera activista, sino estar ahí, escuchar, acompañar, pensamiento, como lo aprendí en una ocasión pues de alguien que estimo mucho, eh, palabra, pensamiento bonito, acción bonita. Entonces es un montón de cosas que están ahí. Y también, claro, cómo utilizamos estos saberes eh, para retribuírselos a la comunidad y también pues escuchar lo que ellos tienen por decir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Juan Diego, yo de pronto me animo. Me animo porque Listo. escuchándote me parece, digamos, muy sugerente y muy interesante lo que yo creo que hay detrás pues, de todo este andamiaje metodológico y teórico, que es como una suerte de relación escalar entre digamos, los conflictos o el análisis del territorio o el análisis, la comprensión de las diferentes relaciones sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Y justamente por ahí quisiera como que me contaras un poco si esta interpretación que estoy poniendo sobre la mesa pues se acomoda a lo que tú realizaste. Y es porque en la primera parte teórica nos hablaste que decididamente quieres renunciar a estos grandísimos relatos con los cuales esquemáticamente se quiere explicar dinámicas sociales y en su lugar quieres ir a lo micro. Lo señalaste un poco con esta idea de la gramática social de la profesora María Teresa. Pero entonces noto pues como una intención de ir a lo micro, ¿cierto? Siento que es muy acorde con esta idea de los estudios culturales, pero al tiempo te ocupas de categorías muy grandes, ¿cierto? Movilización social, conflicto armado, proceso de paz, una de tus conclusiones es el abandono estatal. Entonces, como que otra vez siento que la investigación vuelve a lo macro, ¿sí? Entonces, me gustaría un poco que si me puedes contar cómo estableciste en tu proceso de investigación esta relación entre lo micro y lo macro, en los términos pues que lo acabo un poco de expresar. Y ya relacionado con eso anterior, pero algo más metodológico, es un poco
¿cómo hiciste para levantar toda esta información que te permitiera dar cuenta de lo macro? Y además porque es interesante, ¿no? Es como que en una suerte de movimiento inductivo tú vas a lo más concreto para luego llegar a conclusiones más generales, más estructurales, si se quiere. No sé si ese fue pues como el movimiento que tuvo tu investigación, yo lo sentí así. Entonces sería como que me aclarara si ese sí fue el procedimiento de ir a lo macro para construir lo micro, perdón, de ir a lo micro para construir lo macro, o qué relaciones lograste tejer allí. Y lo otro es cómo levantaste entonces esa información, pues porque hay categorías que me resultan como súper interesantes, esta idea de la textualidad, la experiencia del sufrimiento, representaciones sociales concretas, las inscripciones que tiene la gramática. Entonces, bueno, cómo uno va a campo y levanta información que le permita a uno dar cuenta de algo como la experiencia del sufrimiento, por poner un caso. Bueno, ya serían esas dos cosas, Juan. Bueno, creo que también, muchas gracias. Creo que también fue como coger estas categorías y cogerlas así, cierto, desde cómo lo enseñan en lo abstracto, teórico, pero también llegar hasta el punto de poderlas aterrizar en un territorio concreto, que en este caso era el Oriente Caucano. Por ejemplo, en el caso del conflicto armado, observar como que lo que era la guerra irregular y después la exterritorialidad y después mirar en el territorio que eso sí estaba pasando. Eso fue muy interesante, pero se me fue. Eso por una parte. Pero, por ejemplo, para levantar esa información, yo creo que también fue muy de la escucha cuando realicé, digamos, las entrevistas. También realicé pues un trabajo de etnografía virtual que fue muy chévere. Era leer lo que estaban leyendo ellos, sistematicé los comunicados que tenían las organizaciones del territorio, actores armados, el movimiento social, pero entonces, claro, uno sabe que hay ciertos vacíos que quedan, entonces es aprovechar también esto como una herramienta, tenerlo sistematizado, sacar unas preguntas, pero claro, ya después llegas a territorio, no vas a llegar directamente a decir, hey, esto, sino que también escuchar, pero después poder preguntar sobre ciertas cosas y completar ese tejido de lo que uno, venga, esto es lo que creo que está pasando acá. Entonces fue muy de escuelas, de servirse de la parte teórica, pero también de un trabajo etnográfico virtual, pero también de un trabajo con las comunidades al oír sus testimonios, sus experiencias y sí, las narraciones que tienen que decir sobre eso. El profe Jader como que quiere decir algo. Muchas gracias, Juan Diego. Sí, profe, adelante. Ana María, esa pregunta es bien interesante de cómo hacernos para acercar a esa información y hacer esos tránsitos. Ahí quisiera volver a resaltar precisamente que es que la investigación de Juan se inscribe en todo un proceso de semillero de investigación, donde Juan tuvo la oportunidad, por ejemplo, en la primera etapa, de compartir con los compañeros y las compañeras de la Red Presencia NASA en Medellín, y compartimos espacios. Pero también Juan se inscribe su proceso en proceso de ser auxiliar de investigación, donde en una investigación que estamos también finalizando sobre precisamente las experiencias de estudiantes indígenas en la facultad, era ir a los lugares donde vivían los estudiantes indígenas. Entonces, precisamente nosotros fuimos al lugar donde vivían los estudiantes indígenas en el Cauca, pero esos estudiantes indígenas entablaron diálogos con Juan como tal. Pero a su vez, también en términos de estas relaciones, hay una investigación del director del grupo, el profesor Luis Alfredo Ateortúa, que tiene que ver también con estas lecturas, y él entabla sus diálogos con los profesores, sus contactos, sus redes en el Cauca. Y también Juan se inscribe ahí. Entonces mira que uno dice, bueno, ¿cómo accedo a eso? Pero yo creo que eso hace parte de la estrategia de la investigación formativa. Y es que Juan no estaba solo investigando, éramos todo el grupo de investigación y también pues todos los que nos acompañaban en las comunidades, porque a su vez Juan también pues enmarca en nuestros procesos de extensión solidaria. Entonces mira que es toda esa red que se teje en el proceso. Esto aquí, la cuestión del investigador solitario, que es encerradito con los libros, o allá al campo tipo, qué sé yo,
tipo misionero, no, esto es toda una red que se articula y acompañamientos, donde nosotros acompañamos, pero también nos acompañan. Entonces yo creo que por eso se puede lograr este tipo de apuestas en el quehacer de la investigación. Muchas gracias, profe. Creo que ahí queda como una reflexión bien interesante sobre cómo construir no solamente marcos teóricos que sean pertinentes también, sino sobre todo diseños metodológicos que conversen pues necesariamente con necesidades del territorio, pero también como con una capacidad instalada de investigación. Y en esto que ponía también Juan, en la exposición, en una de las respuestas, y cómo trabajar éticamente, de suerte que no vaya a haber lugar a la instrumentalización, y creo que tiene que ser así, entendiendo que estos son procesos de largo aliento, de acompañamiento, de ida y vuelta, de reciprocidad, y no solamente pues en ese momento que es como tan instantáneo de la investigación. Bueno, sí, perdón que ahí hice como un comentario adicional. No sé si de pronto alguien más quiere poner algo. ¿Otra pregunta? O también se valen felicitaciones. Listo. Bueno, Juan, ¿no? Entonces, de parte del Centro de Investigaciones no me queda más que una vez más agradecerte, felicitarte y bueno, ya cerrar este espacio de divulgación de la investigación. Muchas gracias a ti, muchas gracias al profesor Hader, al grupo de investigación que te respalda y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy.